Mañana es el día más polémico, seguramente va a haber una movida en tribunales. En el Congreso desde muy temprano se mandó a autoacuartelar a los legisladores del PRO. La idea es no dar quórum para no tratar el proyecto de Sergio Massa de ganancias. Julia, hay dos proyectos muy fuertes, uno es el del gobierno y el otro es el de Massa, ¿no? Sí, así es, Antonio, porque, a ver, tenemos el proyecto tal cual está presentado hace algunos días por el Frente Renovador, un proyecto que obviamente perdona más impuesto que el proyecto que termina presentando el gobierno en el día de ayer, es decir, es mucho más permisivo y obviamente esto también implica menor recaudación para el Estado. ¿Cómo piensa Sergio Massa recaudar, digamos, o compensar en todo caso lo que va a dejar de recaudar? Bueno, a través de lo que es un impuesto al juego, un impuesto a la renta financiera y algunos otros impuestos también que ha propuesto allí, donde puntualmente busca también subirle 5 puntos a lo que son las exportaciones mineras, ¿no? Lo que se llaman las retenciones. Juli, vamos a hablar de la renta financiera. Esto es un gran mito que viene de la época de Alfonsín. Sí, grabar la renta financiera, que grabar los plazos fijos, o sea, no es... Me parece que hay que tipificarlo bien, especificarlo bien, porque es un gran mito este. Sí, sobre todo primero por el tamaño del mercado, que es muy chiquitito. La Argentina en términos del mercado financiero es de los países de la región es el que tiene menor mercado financiero para lo que es el tamaño de su economía. ¿Con qué tiene que ver con esto? Con la desconfianza histórica del argentino a llevar la plata al banco y por eso siempre es cortoplacista lo que son las inversiones. Es decir, hoy más de la mitad de los pesos que está depositado, por ejemplo, en plazo fijo, está asegurado por 30 días. Es decir, la gente lleva y hace un plazo fijo por 30 días. Pero no más. No más, y después lo piensa, dice, bueno, a ver, ahora renuevo o ahora no lo hago. O voy al dólar. Y obviamente esto le da poca espalda al banco para prestar a 20 o 30 años, ¿no? Este es uno de los principales problemas que tiene la Argentina, la falta de confianza desde el punto de vista financiero. Cuando lo llevamos a lo que es el impuesto a las ganancias, aparecen algunas cuestiones que son importantes para comparar. ¿Por qué? Porque si bien los mínimos no imponibles que pone cada proyecto son distintos, en lo que es la ejemplificación, es decir, cómo vos lo llevás a un caso puntual es donde se ven bien las diferencias. Si le parece, compartimos, por ejemplo, el caso de un trabajador soltero, cómo es hoy y cómo va a quedar en lo que son los distintos impuestos. Bueno, ¿cómo es hoy? ¿No? Un trabajador soltero, me vengo un poquito para acá, ahí estamos, ¿no? Estos son los salarios netos de bolsillo. ¿Recuerdan ustedes? Eso es lo que cobra en la mano. Esto es lo que cobra en la mano. En el banco le depositan esto. Claro, te depositan esto. Bueno, ¿cómo está hoy o cómo se te aplica el impuesto a la ganancia? Por ejemplo, alguien que gana hasta 25.000 pesos. ¿Recuerdan ustedes que para un trabajador soltero hoy arranca en 18.800? Sí. Es decir, que paga impuesto a las ganancias. A ver, ¿cuánto te retienen de ese sueldo, de ese salario? 1.260 pesos. Síganme a mí porque si no se van a perder. 1.260. ¿Cuánto es esto del sueldo? 5%. Quiere decir que estás pagando de ganancias todos 5%. Los meses. Síganme, todos los síganme. meses. Sí. Ahora, no defraudes. No los voy a defraudar, sí, nadie lo dijo. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el proyecto de Massa? ¿Cuánto, si vos ganás 25 y aplicás el proyecto de Massa, cuánto te retienen? Fíjate, 14 pesos en lugar de 1.260. ¿Ves que el proyecto de Massa perdona una cantidad de recursos importante? Sí. ¿Cuánto es esto del salario? 0,05%. Es decir, de alguna manera es bastante beneficioso para el trabajador. Ahora, el proyecto del gobierno, vengan más acá, síganme. No lo voy a decir más porque si no... Me hace acordar una vieja campaña política el año 95. Que me va a querer votar y otros que me van a odiar. Bueno, ¿cuánto te retienen? Hasta casi 400 pesos con el proyecto que presentó el gobierno ahora. Sí. De los 25.000 pesos que vos cobrás neto de bolsillo, te retienen 400. ¿Cuánto es esto del sueldo? Bueno, 1,6%. Ahora, Juli, tengo una pregunta. Sí. El problema que tiene el gobierno después es cómo va a financiarse, porque digamos, reduciendo tanto impuesto y habiendo reducido a principios de año el impuesto a la minería, el impuesto a la soja, a las semillas, a la exportación, tiene un problema de financiamiento bastante importante. Han bajado notablemente la recaudación. Sí, muchísimo, muchísimo. Y hay roces. Y hoy hay un almuerzo entre Pradgay y Sturzenegger. Sturzenegger dijo, yo más de una cantidad de dinero X, 150.000 millones de pesos, no le voy a girar al Tesoro para financiarlo. Es decir, no voy a emitir más dinero del que me había comprometido. Y entonces Pradgay lo que hace es ir y tomar deuda en el exterior. Ahora, claro, se lo critica muchísimo por ese recurso. Por eso Macri sale a decir, bueno, el año que viene la discusión va a ser cómo vamos a recortar. ¿Qué? Gastos, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, este año la promesa era hacerlo y no se hizo. Ahora, ¿qué gastos puede llegar a recortar el gobierno?
Yo creo que hay muchísimo gasto superfluo en el gobierno que se puede recortar, Antonio. Es decir, un Estado que es ineficiente en la administración tiene mucho para recortar. Digo, no voy a traer el ejemplo del fútbol porque la verdad que la porción de gastos en el fútbol es Está bien, mínima. pero hay áreas que son mucho menos, primordiales, mucho menos necesarias que otras, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ni hablar, bueno, sí, además hay otro punto importante que es el que tiene que ver, ahora que hablábamos de la minería y que en realidad también lo introduce Massa en su proyecto, más allá de que sea posible o no posible, el tema de la renta financiera, es verdad que fue una promesa de campaña la cuestión ganancias y en realidad el tema minería o impuestos al champán, por ejemplo, autos de lujo, son otras cuestiones en las que entiendo yo que sí se puede recortar. Sí, el caso de ganancias sale, yo diría, como una versión light, ¿no?, de lo que era la promesa, y nosotros adivinamos que obviamente en lo que es el proyecto, lo que por un lado perdonan, por otro lado se termina compensando. ¿Por qué? Bueno, porque si bien no llega al 45% la alícuota máxima que presenta el proyecto, bueno, de todas maneras sí lo que se ve es que te sacan, por ejemplo, lo que son las deducciones del cónyuge, de los hijos en una cantidad de años, de los padres, sobre todo en la Argentina, donde el jubilado gana poco y muchos hijos terminan aportándole recursos a sus padres hasta el final de sus días, y obviamente esto tenía como un correlato que si vos tenés un ingreso y pagás ganancias, bueno, vos podías decir, bueno, mi papá está a cargo mío, y podías deducir un poco del impuesto, podías pagar menos impuestos sobre eso. Bueno, eso se sacó. Bueno, y ahora las deducciones, pues la discusión de acá son las deducciones. Hasta el momento la que más podía deducir era con los tickets de combustible. Después, alquiler, ahora parece que se va a sumar. La obra social no se sumaba en un momento, no tenía ningún ingenio. El colegio tampoco. Sí, hay muchas cuestiones que se van a terminar discutiendo, ¿no? De los alquileres todavía es un foco que presenta algo de polémica. Los colegios privados. Los colegios, carísimo. Los gastos en salud, donde grandes sectores de ingresos medios, bueno, se pagan una obra social, se pagan una empresa de medicina prepaga, y bueno, ahí es donde se da. ¿Les parece que comparemos ahora el caso de un trabajador casado con 2 hijos? Es un ejemplo teórico que siempre se toma. ¿Por qué es interesante? Bueno, primero porque ahora van a ver el impacto que tiene. Voy a ir a la segunda línea, porque en la primera en general están todos perdonados. Voy a ir acá, a los 30.000 pesos, entre 30 y 40, vamos a hacer el ejercicio. Entre los 30, hoy ¿cómo es? Vos ganás 30 de bolsillo, estás casado, tenés 2 hijos, tenés que mantener tu familia. Bueno, te retienen 958 pesos por mes, ¿no? ¿Esto cuánto es? 3,19% del sueldo. De los 30 que ganás, 3% del sueldo aproximadamente se te retiene. Todos los meses de tu vida. Todos los meses. Y después el aguinaldo también adicional, ¿no? En el proyecto de Massa, fíjate, no tenés retenciones. Digamos, no pagás impuestos directamente. Es decir, que acá ya hay un impacto fuerte. Ahora, en el gobierno, sí pagás, sí estás dentro del impuesto. Sí. Y acá la pregunta es, una vez que entraste en el impuesto, y con la inflación que hay, y con los ajustes que se están haciendo, vamos a suponer el año que viene que tenés una inflación del 25% y el mínimo no imponible te lo terminan ajustando un 15%. ¿Vas a pagar más a medida que pase el tiempo? ¿Se entiende? Es decir, hay un juego ahí doble que habría que revisar. Hoy, por ejemplo, con el proyecto del gobierno, alguien que gana 30.000 pesos de bolsillo, está casado, tiene 2 hijos, paga o tiene una retención de 242 pesos. No es importante en el sentido del total, pero sí es relevante por esto que decimos, porque vas a necesitar que el gobierno te actualice el mínimo no imponible prácticamente en el mismo nivel que corre la inflación. Sí. Si la inflación va por adelante, bueno, obviamente te están subiendo el impuesto. Por eso yo lo que digo es, en un punto, están subiendo el impuesto a las ganancias. No está bajando. Porque vas contra la inflación. 40% de inflación contra 15% que te suben el mínimo no imponible. Claro, porque el problema es la inflación. El problema de fondo acá es la inflación. Cuando el presidente dice que tenemos que atacar el año que viene, atacar la inflación. Sí, ese es uno de los principales factores. El problema más serio. La pregunta es, si no pudiste hacer arrancar la economía durante los últimos meses y ahora tenés que hacer un giro de políticas económicas, tenés que tomar otras decisiones, tenés que empezar a incentivar, por ejemplo, una variable que habías dejado de lado como era el consumo, bueno, ¿vas a poder bajar la inflación en el mientras tanto? ¿No? Esta es la pregunta.